La Revolución del 9 de octubre de 1820. Esta revolución y este día es el día más importante de la historia de Guayaquil, de la antigua audiencia de Quito y del Ecuador actual, ya que es el verdadero y único día de nuestra independencia. Entre los antecedentes más destacados o los antecedentes para poder llegar al día de la revolución fueron las primeras sublevaciones de la Real Audiencia de Quito, que se produjo en el año de 1592 y abril de 1593, con la crisis de las alcabalas, que dio como resultado los enfrentamientos entre los criollos apoyados a los cabildos y en ese entonces la corona. ¿Cuál fue el motivo de esta crisis o el motivo de este enfrentamiento? Pues eran los impuestos que se fundamentaban en las costosas guerras que mantenía España con el norte de Europa. Pocos años después, los cambios políticos y administrativos y económicos de la audiencia que establecieron los españoles en 1765, provocó un nuevo enfrentamiento entre criollos y chapetones. ¿Cuál fue el propósito de este enfrentamiento? Pues era la sublevación y que el favoritismo del pueblo hacia el retorno de un gobierno descentralizado, implantado con una autoridad monarca de los españoles en ese entonces. Años más tarde, las ideas revolucionarias en contra del colonialismo español en las Américas empezaron a tomar forma tras las luchas independistas de las 13 colonias, de lo cual el Imperio Británico soportó en la revolución que se inició en 1775. La victoria independentista estadounidense no solamente afectó a países europeos, sino también que afectó a países de aquí de Norteamérica, a países americanos. De hecho, otros imperios aportaron económica y militarmente en los revolucionarios norteamericanos con el objetivo de debilitar las fuerzas en ese entonces británicas. La revolución quiteña que se dio el 10 de agosto de 1809 con las instalaciones de la Junta Soberanía de Quito, en ese entonces estaba dirigida por el Marqués de Selva Alegre, que reconocía como única y legítima autoridad al rey Fernando VII. Todos los ecuatorianos en ese momento celebraron la revuelta del 10 de agosto de 1809 como Día de la Independencia del Ecuador, por el simbolismo significativo e inspiración para muchas otras revueltas que desencadenaron en la independencia del yugo español. Uno de los precursores de la independencia de Guayaquil fue José de Antepara, que después de vivir un tiempo en Europa, regresa a la ciudad de Guayaquil en el año de 1814 y rápidamente estableció amistades con José Joaquín de Olmedo y José de Villamil. Estos guayaquileños llegaron a esta ciudad con entusiasmo y fervor para dedicarse a dar a conocer a los habitantes los nuevos conceptos políticos y nuevas reformas para que los pueblos de ese entonces puedan ser libres. Estos tres patriotas no hablaron de autoridades como lo habían hecho en la Revolución Quiteña del 10 de agosto, como ya se mencionó anteriormente, sino que expresaron términos independistas de democracia y de república, haciendo conciencia en todos los ciudadanos que era necesario poder liberarse y que esa libertad dependía solamente de ellos. Con estos antecedentes ya mencionados, en el año de 1820, los guayaquileños comprendieron que la libertad solamente dependía de ellos y que si la libertad no llegaba, tendrían que buscarla en ese entonces. Fue que a finales de julio y de paso hacia Caracas, presidentes de Lima llegaron a Guayaquil y oficiales venezolanos como Luis Febres Cordero, Miguel de Letamendi y Luis Urdaneta, miembros que conformaron el batallón Numancia, quienes habían sido separados de este batallón porque manifestaron expresiones de rebeldía y simpatías independistas. Los guayaquileños, al poder enterarse de esto,
impugnada en poder reclutarlos y que estos pudieran participar en la revolución que se estaba dando a conocer o que se estaba llevando a cabo en ese entonces. Y es que los guayaquileños sabían que su independencia, más que la fuerza, consistía en las ideas que ellos tenían. Con inteligencia y argumentos. Finalmente, para el domingo 8 de octubre de 1820, Escobedo regresa donde Villamil. Antes habían hecho reuniones secretas en medio de fiestas, para que esto pudiera esconderse, pues pudieran esconderse de todas las personas que estaban en la fiesta y que no hubiera sospecha de que ellos iban a una reunión. Entonces, como retomando el domingo 8 de octubre de 1820, Escobedo regresa donde Villamil a las 10:30 de la noche para dar a conocer que todo estaba listo. En ese entonces, que todo estaba listo y que a las 2 de la mañana se reunirían en el cuartel donde se congregaría la gran cantidad de aspectos de la causa. Al despedirse, Escobedo le asegura a Villamil que el triunfo sería total, añadiendo que no se derramaría gota de sangre alguna, puesto que no había con quién batallar. Los procedentes de la independencia de Guayaquil en su mayoría eran francs masones, precedentes de una logia estrella de Guayaquil. Y los procedentes extranjeros se unieron en la logia que le llamaron Fragua de Vulcano. Y en ese entonces fue donde se hizo la organización y la planificación de la revolución del 9 de octubre de 1820. En la mañana de ese glorioso 9 de octubre de 1820, cuando brilló la aurora gloriosa y los primeros rayos del sol iluminaron en la ciudad, Guayaquil y toda la provincia ya eran libres para siempre del dominio español. En la reseña histórica, José de Villamil señala que el 9 de octubre de 1820, por disposición de la Junta de Gobierno, se desplegó la bandera de Guayaquil independiente, compuesta de 5 franjas, 3 azules, 2 blancas y 3 estrellas en medio. La ciudad de Guayaquil había alcanzado la independencia del yugo español. 2 días después, considerando que Bolívar no podía cruzar Pasto y en el sur San Martín estaba detenido por las fuerzas españolas, los guayaquileños le hacen llegar a Bolívar, mediante su mano derecha, Sucre, que ellos mismos se habían liberado del dominio español. Sin embargo, la transformación del 9 de octubre no es una fecha donde se pueda recordar a gente o a pobladores o habitantes que hayan muerto. No. No hubo combates, no hubo sangre que derramar y no se tuvo que lanzar el grito de la victoria, de dolor de la población en ese entonces, porque la revolución estaba hecha en el campo de las ideas y no hubo necesidad de derramar la sangre y no hubo necesidad de derramar la sangre de ninguna persona. Solamente hubo un muerto que fue del Imperio Español y fue porque esta persona se rebeló ante las autoridades y tuvieron que asesinarlo. ¿En qué asemeja el guayaquileño actual con el guayaquileño? ¿En qué asemeja el guayaquileño actual esta fecha importante? En el aspecto de sentirse orgulloso de poder ser guayaquileño. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados tuvieron ese valor para poder liberarse de personas que querían cambiar sus ideales, cambiar sus políticas cuando ellos en ese entonces ya tenían ideales, tenían normas que seguir ellos mismos. De eso debemos sentirnos nosotros los guayaquileños orgullosos, que venimos de personas fuertes, de personas que no solamente piensan en la guerra o piensan en derramar sangre de personas inocentes, sino que ellos pensaron ideas para no derramar sangre de ninguna persona inocente que en ese entonces estaba presente. Y no dejarnos manipular por algún gobierno que suba al poder. No hay que hacernos manipular por la política.
Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros somos personas fuertes y que de alguna u otra manera podemos sacar adelante a nuestro país sin ningún poder político. Y uno de los aspectos positivos de la revolución del 9 de octubre de 1820 es que gracias a esta revolución Ecuador se conforma completamente, se conforma como tal y bueno, se separan lo que son las provincias, lo que se conoce como la provincia de Manabí y la provincia de Esmeralda. Eh, y solamente los protagonistas y también de que los protagonistas de esta revolución no fueron simplemente militares o las los militares, perdón, los militares, sino que también fueron los montubios que así les decía Simón Bolívar, les decía montubios. Entonces, gracias a esto, Guayaquil se libera completamente del yugo español, teniendo ideales propios, normas propias con las personas o los compatriotas que habían llegado de otros países. Y de una u otra manera hay que sentirnos orgullosos de lo que éramos antes y tener en cuenta que los aspectos de esta historia pueden servirnos no solamente para ahora, sino para en un futuro recordar de qué somos capaces.